Dios les bendiga, hermanos, y Dios les guarde. Nuevamente, María Alejandra, aquí con el mensaje de Sea Church. Estamos discutiendo el mensaje del sábado pasado y voy a estar dando la traducción en español. Dios te bendiga, estamos en vivo ahora mismo en este momento, tanto haciendo la grabación de Sea Church y estamos abiertos para que se conecten con nosotros a través de nuestra página de internet y con mis amigos en Facebook también. Si quieren unirse a nosotros, déjenme darle la información. Vayan a seachurch.life y pueden ir a Small Groups, Sea Church Agape Group, Spanish, y dice mi nombre, María Sánchez Rosado, y aprietan el botón blanco que dice Join on Zoom y se pueden unir a nosotros en vivo. Este mensaje es en español, es para los de habla hispana. Nuestros mensajes están en inglés. El servicio principal los sábados se hace y se graba en inglés. Así que para mis hermanos que hablan en inglés, pueden buscar nuestros servicios que están grabados en inglés en seachurch.life. Este es el mensaje en español y vamos a estar hablando de el pacto de protección. En momentos tan difíciles como lo que está pasando la humanidad y parece que se pone cada vez peor, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué está de nuestra parte para nosotros recibir la protección del Señor? God bless you, Michelle. Y cómo nosotros podemos adentrarnos, qué está de nuestra parte para adentrarnos en la sombrilla, en la cobertura divina de Dios. Y vamos a estar dando 5 puntos. Por supuesto que puede haber muchísimo más que podemos hacer y que esté de nuestra parte, pero vamos a dar 5 puntos principales de qué podemos hacer, qué puede estar de nuestra parte para entrar en la protección divina de Dios y cuánto la necesitamos, porque por más que nosotros digamos que no todo está perdido, que hay gente buena, que no todo es malo, con todo hay tanto por encima de nuestra capacidad humana, hay tanto más allá de nuestro alcance, aún la misma naturaleza está tan dañada y el ser humano es realmente tan y tan frágil que definitivamente necesitamos la protección divina, la protección de Dios por encima de nuestras circunstancias. Vivimos en tiempos peligrosos, pero sí hay un pacto de protección disponible para el cristiano, para el nacido de nuevo, para aquel que le ha entregado su vida a Jesús. A través de Jesucristo, Jesucristo puso al alcance a todo aquel que se adentre a él, le puso al alcance la protección divina sin importar las circunstancias. Y entonces vamos a enseñar 5 puntos que puedes tú poner de tu parte para entrar en esa dimensión divina por encima de las circunstancias. Vamos a estar hablando, algunas escrituras que puedes buscar son Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, Efesios capítulo 6, versículo 12, Salmo 91, versículo del 1 al 16, y va a estar, estas escrituras van a estar siendo un reflejo de los puntos principales que vamos a estar tocando en el día de hoy. Hay un reloj que se le llama The Doomsday Clock o el reloj del día final. Y para aquellos que no estén familiarizados con él, es un símbolo que representa la probabilidad de una catástrofe global provocada por el hombre. Y es una medida más bien científica, de opiniones científicas de expertos. Una catástrofe global hipotética está representada por la medianoche, el tiempo de la medianoche en el reloj. Y se evalúa anualmente cada mes de enero. Los principales factores que influyen en el reloj son el riesgo nuclear y el cambio climático.
entre todos los años desde que empezó ese reloj, esa medida de los expertos en 1947 hasta el momento, la escala que ha estado más lejos, que han pensado que la humanidad está en un mejor momento, ha sido en 1991, que decían que estábamos 17 minutos lejos de una catástrofe global, y fue porque hubo un tratado entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hace 3 años, incluyendo el 2022, hemos estado en el lugar más crítico de esa medida. Y se ha determinado que el riesgo de una catástrofe global por causa de las tensiones entre las fuerzas nucleares armadas, Estados Unidos, Irán, el descuido del cambio climático, el riesgo es tal que estaríamos como a 100 segundos, ni siquiera es la primera vez que denominan el tiempo en vez de minutos en segundos. Estamos en el lugar, ellos decían que estábamos en la situación más peligrosa que la humanidad jamás haya enfrentado. Y ahora vemos esta situación entre Ucrania y Rusia que hace la situación todavía más riesgosa de una catástrofe global por una razón o por otra. Pero la palabra de Dios, la protección de Dios está disponible incluso en los tiempos más peligrosos. El pastor Larry ha sido llamado nuestro pastor principal para ser un profeta a las naciones. Hasta ahora ha visitado 75 países y queremos llevar el mensaje de esperanza, de protección, de aliento a toda la humanidad, a todo el globo, a todas las naciones. Por lo tanto, este es un tema que está bien adentro del corazón de la iglesia Sea Church en línea. Y vamos a estar hablando de un pacto que en este caso es un pacto condicional, un pacto, en inglés dicen covenant, como un convenio, como un acuerdo que está de nuestra parte. ¿Cómo podemos nosotros cooperar para que Dios nos pueda proteger sin importar la circunstancia? Por supuesto, podemos hablar de orar, podemos hablar de declarar, de hablar las promesas de Dios y su palabra, que la mayoría de los cristianos están más familiarizados con esto. Tener mucho cuidado con nuestras palabras. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, y normalmente uso la versión Reina Valera en español del 60, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que nosotros vamos a recibir la producción, el producto de nuestras propias palabras. En Santiago, hola Fernando, en Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12, habla de la influencia de las palabras. Habla de que como un timón pequeño puede tener el control de todo un crucero, así la lengua tiene influencia sobre nuestra vida. Y dice que no debe haber bendición y maldición. La carta de Santiago fue escrita a cristianos y él le dice, no debe estar en nuestra boca como cristianos el bendecir a Dios y el maldecir a los hombres. El tener una bendición y una maldición, hablar cosas buenas y cosas malas, dulces y amargas, y esta mezcla no debe haber en nuestra boca. Y debemos tener cuidado de que nuestra boca refleje la mente y el corazón de Dios, que de hecho están reflejados en la palabra. Mire que en Job, Job decía en la palabra en
en Job capítulo 3, versículo 25, lo que temía, lo que me espantaba, lo que temía tanto me ha acontecido. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que decimos bajo una emoción intensa y fuerte, ya sea miedo, ya sea desesperación, ya sea que estamos enojados, que estamos desilusionados, deprimidos. Debemos tener mucho cuidado de lo que hablamos con nuestra boca, porque estamos en lo que llamamos un reino doble. Hay dos reinos que luchan uno contra otro, y ahí viene Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice que no luchamos contra sangre y carne. Nuestro reto mayor no son las personas, sino que hay una influencia espiritual, una fricción espiritual, un enfrentamiento espiritual en el mundo invisible. Y ese es el reto mayor del cristiano. Ese es el reto mayor. Y entiendo que esta situación entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, no es un mero confrontamiento entre ideas, entre razas, entre naciones, entre culturas, sino que hay una lucha espiritual confrontándose una con la otra y se está reflejando, se está manifestando a través de personas. Hay influencias espirituales. Y muchos de los que están envueltos en cualquier tipo de espiritualidad entienden lo que estoy hablando. Hay influencias espirituales que impulsan, que instigan personas y quieren manifestar su voluntad a través de seres humanos, como en el libro de Daniel. El capítulo 10, que ya Daniel se daba cuenta en la palabra de que había una promesa, hacía tiempo que había una promesa que se suponía que se hubiese cumplido y no se estaba cumpliendo. Pero en contra de lo que muchos de nosotros hacemos, que entonces nos desanimamos y nos desalentamos y dudamos de Dios y dudamos de la palabra y de su veracidad, lo que él hizo fue luchar a favor de que se cumpliese la palabra de Dios. Fue directamente a donde Dios a clamar por esa promesa. Y él decía, bueno, esto es una promesa tuya, yo sé que esta es tu palabra, no está pasando. Hace tiempo que no está sucediendo, está lejos, está tarde, está bien tarde, pero no voy a dudar de ti, Dios. No voy a dudar de tu palabra, no me voy a descarrilar de ti, no voy a abandonar tu servicio, sino que por el contrario me voy a acercar a ti más. Voy a buscarte más, voy a pedir tu ayuda y voy a presentar esta promesa y la realidad en cuanto a esa promesa en mi entorno. Y voy a clamar a ti para que tu verdad se haga una realidad en mi vida, en mi dimensión. Esa debería ser la respuesta de todo creyente. Cuando vemos en la palabra de Dios una promesa que no se está cumpliendo en tu vida, que no se está cumpliendo en tu mundo, en tu entorno, en tu ambiente, no apartarse de Dios, no dudar de Dios, no cuestionar a Dios o a su palabra, sino ir a donde Él y clamar su ayuda para que su deseo plasmado en la palabra se haga una realidad de nuestras vidas. Daniel estaba orando, ayunando, buscando a Dios, intercediendo, humillándose delante del Señor. Si esto no está sucediendo, el problema no es tuyo, no es tu culpa. Algo en el lado humano está fallando, porque tú eres justo, porque tú nunca fallas, porque tú nunca mientes. Y esta es tu palabra. Por lo tanto, yo te busco a ti, Dios, y busco a ver qué es lo que está de mi parte
para que esto suceda. Busco qué está de mi parte para que esto no suceda. Me presento, me humillo delante de ti. Y en eso se le presenta el ángel y le dice, desde el primer día, eso fue en Daniel 10:12, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Mire lo que le dice el ángel. El ángel le dice, desde el primer día, fueron oídas tus palabras. Nuestras palabras son escuchadas. Nuestras palabras, hay un mundo espiritual pendiente de lo que estamos diciendo, escuchando, prestando atención a lo que estamos diciendo. Y dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Y esto lo verifiqué en el original hebreo. Esto no es una interpretación, no es una traducción del lenguaje. En el original dice exactamente eso. Tus palabras fueron oídas y a causa de tus palabras, yo, el ángel de Dios, yo he venido. A causa de tus palabras. Imagínense si las palabras de Daniel hubiesen sido de desprecio, de menosprecio, de duda, de incredulidad, de temor, de negativismo. ¿Qué tipo de espíritu hubiese respondido a esas palabras? ¿Qué tipo de espíritu va a responder a palabras negativas, a palabras oscuras, a palabras de incredulidad, a palabras de cuestionamiento a Dios, de cuestionamiento a la palabra? ¿Qué tipo de espíritu respondería a ese? Ahora, las palabras de Daniel, las palabras de fe, las palabras de humildad, las palabras de esperanza de Daniel fueron las que atrajeron al ángel de Dios a su favor. Y fíjense que la escritura está para nuestro ejemplo de toda la historia de la humanidad y cada ser humano y cada interacción que cada ser humano ha tenido con Dios. Se escogieron estas específicamente que reflejaban verdades esenciales para toda la humanidad. Verdades de fe vitales. Y entre ellas, esta interacción entre Daniel y Dios y sus ángeles. Por tus palabras que fueron oídas, yo he venido aquí. Y es para nuestra lección, es para que nosotros aprendamos qué es el mundo espiritual, qué podemos esperar, qué es la realidad invisible, eterna. Las oraciones de Daniel fueron escuchadas y estaban detenidas. La respuesta fue detenida por causa de la guerra espiritual que él no veía. Las promesas estaban allí y estaban disponibles y estaban para responder al Hijo de Dios clamando al Señor. Sin embargo, fueron detenidas, fueron atrasadas, retrasadas por una entidad espiritual que se oponía. Y de no ser por Daniel en alcanzar a Dios todavía más, en buscar a Dios todavía más, en clamar a Dios todavía más, en empeñarse, en creer en Dios y esperar en Dios, esa promesa se hubiese mantenido en atraso. Fue la fe y el empeño de Daniel de humillarse y buscar a Dios todavía más que trajo el éxito, que rompió la puerta, que rompió la oposición, el retraso que había en el mundo espiritual. En Primera de Pedro,
capítulo 5, versículo 8 dice que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Que no corramos el mismo error de Job, de pensar que no hay enemigo, que no hay oposición. Por lo tanto, cualquier cosa que sucede o no sucede tiene que ver con Dios y es Dios el que lo hace o es Dios el que lo permite, en vez de ir en contra del verdadero adversario y buscar todavía más ayuda y más apoyo de Dios en contra de ese adversario. Job no sabía que tenía un adversario, no sabía que tenía un enemigo. Por lo tanto, hace lo que muchos seres humanos dicen, pues tiene que ser la culpa de Dios. Dios debe ser un Dios caprichoso como los dioses griegos. De momento se levantó de mala y la cogió conmigo y se olvidó de mí y yo no le importo. Y pues tengo que haber yo hecho algo malo y ahora él está tomando venganza. Y eso fue lo que pensó Job. Y está escrito ¿para qué? Para darnos cuenta que nunca fue la culpa de Dios, que no era que Dios la tenía en contra de Job, que de momento se aburrió y lo escogió a él para ver qué pasaba y usarlo de conejillo de indias. Había un adversario que tenía celo, que tenía envidia, que le rabiaba que Dios estuviera tan contento con él y fue en contra de su vida. Y como él no tenía ninguna noción de ese adversario, no fue en contra de él, no usó armas espirituales, no fue a buscar ayuda en Dios, sino que pensó que Dios era su enemigo. Está escrito precisamente para que sepamos quién es el verdadero enemigo. Hay un enemigo. Hola, Lorenz, Dios te bendiga. Hay un enemigo que tenemos que ir en contra, que se nos va a tratar de interponer. Y está de nuestra parte nosotros tomar autoridad y ir en contra. Con nuestras palabras podemos desatar el deseo de Dios. Nosotros aquí en Sea Church nos gustan muchísimo las escrituras de las cartas, las epístolas que hablan y citan en Cristo. En Cristo. Y si le interesa una lista, yo le puedo compartir que hice una en un lugar de internet que es de búsqueda en la palabra. Y tengo una lista, pero por ejemplo, le puedo mencionar unas cuantas. Déjame ver si lo consigo aquí rapidito. En Cristo, por ejemplo, Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y yo puedo declarar, en Cristo Jesús yo tengo vida. En Cristo Jesús yo estoy muerta al pecado. En Cristo Jesús yo estoy viva en su santidad. Por ejemplo, en Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces yo digo, en Cristo Jesús yo tengo vida eterna. El Señor se plació en darme vida eterna. Por ejemplo, en otro libro, vamos a decir Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 24, dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Y yo digo, el amor de Cristo está en mí, el amor, el verdadero amor para los otros, para la humanidad, está en mí a través de Jesucristo. Por ejemplo, en 2 de Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor
de su conocimiento, el perfume de su conocimiento. Y yo puedo decir, en Cristo Jesús, yo siempre tengo la victoria. En Cristo Jesús, su conocimiento es manifiesto a través de mí. ¿Ve? Utilizamos la palabra para alinear nuestra oración, para alinear nuestra confesión con ella y tomar el poder de la palabra en nuestra boca y declararla y proclamarla y que sea, como dice en Efesios 6, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu que vaya en contra de todas las fuerzas espirituales negativas, malignas, demoníacas, y que desate la bendición que Dios desea en su corazón. El segundo punto es orar en lenguas. En Primera de Corintios capítulo 14, versículo 4, Dios te bendiga, Cristín. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. En Romanos 8, capítulo 26 al 27 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos realmente cómo pedir. A veces no sabemos cómo orar, qué decir, qué hacer, cuál es cómo debo tomar cuidado de esto, qué es lo que me toca, cuáles son los aspectos para yo poder orar. Y a veces estamos tan confundidos y tan abrumados, a veces ni siquiera entendemos realmente qué es lo que está sucediendo. Pero dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no se pueden describir, que no se pueden traducir en idioma humano. Dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. El Padre sabe la intención del Espíritu Santo. Conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo intercede por los santos. Cuando estamos hablando en lenguas, es el mismo Espíritu Santo que está intercediendo por lo que es necesario, por lo que se necesita precisamente en ese momento, de la manera perfecta, conforme a su entendimiento, conforme a su corazón, conforme a su dominio, conforme a lo que él sabe y él entiende y que es efectivo. Dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la palabra que su palabra es como fuego, que su palabra es como martillo que quebranta toda piedra, toda dureza, toda barrera. Y eso es lo que está saliendo puro a través de las lenguas, porque es el mismo Espíritu Santo, el autor de la palabra, el que habla cuando estamos orando en lenguas. Y quiero hacer un paréntesis. Hay 3 tipos de lenguas. Está el que es una señal de que se ha recibido el Espíritu Santo para que sea manifiesto, para que sea una confirmación. Están las lenguas que son para ser interpretadas, que es para mandar un mensaje y tiene que ser interpretado. Y están las lenguas que son para orar, para tú dejar que el Espíritu Santo sea el que interceda a través de ti, sin que tú pongas ningún tipo de interferencia con tu ignorancia, con tus perspectivas, con tu propia personalidad, con tu falta de fe en algunas áreas, con tu falta de conocimiento, con tus distracciones en tu propia mente, tantas cosas que pueden filtrar lo que Dios quiere hacer. Cuando estamos hablando en lengua, el Espíritu Santo mismo habla sin ningún tipo de interferencia humana, a través de nosotros, pero con libertad. Y es la oración perfecta en ese momento, no le falta
nada. Por lo tanto, nosotros creemos en constantemente estar hablando en lenguas, en constantemente dejar que el Espíritu Santo nos tome y esté intercediendo constantemente en el Espíritu, ya sea por nosotros, ya sea por otras personas, ya sea por el ambiente, lo que Él quiera. En todo momento estamos disponibles en sus manos como herramientas, como instrumentos para que el Espíritu Santo esté tomando autoridad, interviniendo, interfiriendo con los planes de Satanás, deshaciéndole las obras a través de su palabra en nuestra boca. Así que nosotros, la iglesia Seed Church es una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de fe. Creemos firmemente en esto, es parte de la palabra y lo creemos y lo practicamos. El tercer punto es que creemos en el nuevo pacto y vivimos esa palabra, vivimos ese pacto. En Juan capítulo 14, versículos 15, 21, 23 al 24, Jesús mismo decía, si me aman, van a guardar mis mandamientos. El que me ama va a guardar, tiene y guarda, pone por obra mis mandamientos. El que me ama guardará mi palabra. No solamente que la va a escuchar, que la va a conocer, sino que la va a poner por obra. Y dice, ¿qué pasa si ponen por obra mi palabra? Dice, mi Padre le amará. Vendremos a él, haremos morada, habitaremos. Ya está hablando del Espíritu Santo, el Dios vivo viviendo dentro de nosotros. Haremos morada con él. El que no me ama, no va a guardar mis palabras. O sea, tú dices que amas a Jesús, que te gusta Jesús, que tú quieres a Jesús, pero si no estás poniendo por obra su palabra, eso no es realmente amor. Dios no considera eso amor. O sea, yo no podría considerar que alguien me ama cuando está constantemente ignorándome. No le importa lo que yo digo, no importa cómo yo me siento con respecto a algo. No tratan de complacerme de ninguna manera. Están constantemente oponiéndose a mí. Sería bien difícil creer en el amor de esa persona. Y es lo mismo con Dios. No podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Jesús, pero nos importa un pepino lo que Él dijo y vivimos como nos da la gana y hacemos lo que nos parece y pues si le gusta bien y si no, pues eso no es verdadero amor. El mismo Jesús decía, el que me ama guarda mis palabras. El que me ama va a guardar mis palabras, mi Padre le va a amar, vamos a hacer morada con él, vendremos a él si guarda mi palabra. Y nosotros creemos firmemente en eso, ponemos por obra todo lo que está a nuestro alcance para vivir a la manera de Jesucristo, para no solamente ser llamados cristianos, sino seguir a Cristo como un estilo de vida. Y por supuesto, ahí está otra vez la protección. ¿Qué tiene que ver todas estas cosas con protección? Cuando estamos hablando las palabras de Dios, cuando estamos tomando cuidado de qué estamos diciendo, estamos cooperando con la protección de Dios, estamos cooperando con lo que Dios dice cuando lo estamos declarando, estamos tomando de su reino y desatándolo en este mundo, en esta dimensión, para que se haga, para que se cumpla como Dios lo ha dicho y como pasa en el cielo. Cuando nosotros estamos declarando la palabra, estamos cooperando con la protección de Dios por encima de las circunstancias. Cuando nosotros estamos hablando en lenguas, estamos permitiendo que el Espíritu Santo hable dentro de esta atmósfera. Y es su palabra la que crea cosas nuevas, la que restaura, la que liberta, la que transforma. Y Él está haciendo todo eso a través de nuestra boca. Cuando estamos poniendo por obra su palabra, entonces estamos
siendo sabios, porque estamos siguiendo el consejo del Dios mismo de cómo se puede vivir la mejor vida posible sin importar las circunstancias. Si yo le digo a mi hijo, no pongas ese metal en el tomacorriente, es porque yo tengo experiencia suficiente y conocimiento suficiente para saber que le va a hacer daño. Y si él no confía en mí suficiente para hacerme caso, él va a sufrir consecuencias, no porque yo lo esté castigando, sino porque él se está exponiendo al ignorarme. Y es lo mismo con Dios. Él tiene la experiencia. Él tiene el conocimiento. Él sabe lo que sí funciona y lo que no. Él sabe lo que nos va a hacer daño y lo ha llamado pecado. Y si no le hacemos caso a ese letrero rojo que dice pecado, entonces nos estamos exponiendo nosotros mismos y haciéndole a él el trabajo difícil, haciéndole al enemigo la vida fácil. Estamos complicándonos lo que ya es inevitable. El mundo ya está corrompido, el mundo ya está dañado, el mundo ya está en decadencia. La gente está perdiendo su sentido humano. Y si nosotros le añadimos, ni siquiera es que somos parte de la solución, sino al menos no ser parte del problema. Si le añadimos, estamos complicando a Dios el poder guardarnos, el poder protegernos. Vamos entonces a hablar de los ángeles, por ejemplo. Nosotros creemos en ángeles porque Jesús creyó en ángeles, porque la palabra habla de ángeles, porque muchos de nosotros hemos tenido experiencias con los ángeles de Dios, porque creemos la palabra, porque le creemos a Jesucristo y creemos su testimonio. Y su vida ha sido marcada, fue marcada, su vida aquí en la tierra ha sido marcada por la administración de ángeles. Y nosotros somos llamados cristianos porque seguimos la vida de Jesucristo como un estilo de vida. Por lo tanto, te das cuenta de todas las veces que Jesucristo tuvo algún tipo de intervención angelical durante su vida, anunciando a Jesús su nacimiento, salvándole en ese momento de morir antes de tiempo, sirviéndole en el desierto después de su ayuno y de ser tentado, listos para defenderles en el huerto de los olivos, removiendo la piedra cuando resucitó, anunciando su resurrección. Jesucristo volverá junto con sus ángeles, y eso lo dijo él. Por lo tanto, nosotros creemos que así como Jesús vivió, así como Jesús es, así somos nosotros en el mundo, que haremos las mismas obras y aún mayores, que experimentaremos la misma vida cuando estamos viviendo a su manera. Mientras vivamos a la manera de Jesús, mientras nos hemos entregado a Él y caminamos conforme al Espíritu, vamos a tener las mismas experiencias que Jesús y aún mayores. Les deshaceremos las obras a Satanás. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen en las señales o a los que creen en Jesús. A los que creen en Jesús suficiente para vivir como Él, para vivir por Él. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, cosas mortíferas, cosas peligrosas con autoridad. Si bebieren cosa mortífera, no les va a hacer daño. Sobre los enfermos van a poner sus manos y sanarán. ¿A quién? A los pastores, a los evangelistas, a los apóstoles, a los que creen. A los que creen en Jesús, suficiente como para vivir la vida como Él la vivió, como Él la ha dicho. Estas señales seguirán a los que creen. Eso aplica a la administración de ángeles. Nuestra va a ser la victoria. Vamos a alegrarnos, vamos a tener
un mayor despertar. Dice la palabra que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin tacha. ¿Por qué? ¿Porque somos perfectos? No, porque somos creyentes, porque vivimos una vida de acuerdo con nuestra fe, de acuerdo con la fe, no de decir que creemos y no hacemos nada y nuestra vida no tiene nada que ver con lo que decimos que creemos, sino que ponemos por obra y continuamos viviendo una vida como Jesús la vivió. Entonces vamos a tener los mismos resultados que Jesús tuvo, no porque nosotros seamos mejores, no porque nosotros somos perfectos, sino porque estamos poniendo por obra lo que Jesús hizo, junto con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y 2 más 2 son 4. Si hacemos lo que Jesús dijo y seguimos su ejemplo, vamos a tener la vida que Él tuvo, porque Él la vivió como humano para nuestro ejemplo, para darnos guía, para darnos un mapa. Cuando Él regrese, no quedarán remordimientos. Mire que en Segunda de Reyes capítulo 19, Israel estaba superado en número por sirios y un solo ángel mató el campamento enemigo. Por supuesto que eso tiene que ver con protección divina. Y sabemos tantos y miles de testimonios de manifestación angelical protegiendo y guardando y sanando. Vamos a poner de nuestra parte, vamos a poner nuestra fe para que así sea. Para que así sea. ¿Cuál sería el quinto punto? Es el voto del diezmo, el pacto, el convenio, el arreglo, el pacto, el convenio entre Dios y el ser humano en cuanto a las finanzas. Es una clave militante de protección. En Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12, habla del diezmo, pero el diezmo no empezó por la ley de Moisés. El diezmo empezó en Génesis capítulo 14, versículo 20. Entre la relación de Abraham y Dios, representado en el sacerdote Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Y sabemos que Jesús ha sido llamado príncipe de paz, sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que ahora nosotros los creyentes podemos ser, somos, dice Pedro, que hemos sido llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora nosotros podemos ser los sacerdotes, los ministros del Señor. No tenemos que tener un título, una placa en nuestra puerta o en nuestro escritorio que diga pastor, porque todos estamos llamados a pastorear. Todos estamos llamados a evangelizar. Todos estamos llamados a traer el reino. Todos hemos sido capacitados por la presencia misma del Espíritu Santo. A todos aquellos que han pedido el bautismo del Espíritu Santo, hemos sido llenos del poder de Dios para testificar, para traer el reino, para manifestar a Dios en la tierra, para sobrepasar las limitaciones humanas, individuales, personales y naturales. Hemos sido llamados, hemos sido ungidos, hemos sido delegados para ejercer la ley de gracia, la ley de Dios sobre la tierra, como lo sería un policía, como sería un agente de la ley. Nosotros tenemos que ejercer esa ley. Nosotros tenemos que arrestar el maligno. Nosotros tenemos que guardar en el nombre de Dios. Nosotros somos los que estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo, como dice Primera de Corintios 12. Somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Nosotros somos los llamados a ser las manos, a ser los pies. Nosotros somos los llamados a traer el ministerio a la tierra. No podemos echarnos para atrás y decir, pues si Dios lo permite,
Pues debe ser que no le importa, debe ser que no es importante, debe ser que le está enseñando alguna lección de algún tipo. No, asegúrate de que tú estás haciendo tu parte, porque el ladrón viene para robar. El ladrón sabe que está haciendo algo en contra de la ley. El ladrón sabe la ley y de todas maneras lo va a intentar y a ver si se sale con la suya. Y si tú simplemente lo miras y lo ves que lleva y vuelve y agarra otra cosa y se la lleva y vuelve y tú solamente estás mirando, él dice, pues bien, no hay problema, me puedo llevar lo que me dé la gana porque aquí nadie está diciendo nada. Pues por supuesto que me voy a llevar todo lo que encuentre. Está de tu parte abrir la boca, está de tu parte hacer algo, por lo menos llama, por lo menos clama, por lo menos esa es nuestra responsabilidad. No podemos decirle a Dios, pues Dios no está haciendo nada. ¿Qué estoy haciendo yo? Con lo que Dios me dio, con lo que Dios puso en mi corazón, la personalidad, los talentos, el llamado, la unción. ¿Qué estoy haciendo yo en mi territorio? Estoy yo cuidando de mi territorio que me ha sido asignado, de mi gente, de mi tribu, bajo mi guardia. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque Dios nos va a llamar a cuentas. Ese es el tema de la parábola de las minas, de la parábola de los talentos. Dios nos ha asignado, nos ha puesto estratégicamente, nos ha diseñado estratégicamente para cubrir territorios y terrenos. Nos ha puesto cerca de cierto tipo de gente para alcanzar. Está de nuestra parte. Y nosotros tenemos que poner nuestras finanzas también al servicio del Señor. Es nuestra responsabilidad sostener financieramente el reino. Si los cristianos no sostienen el reino y la palabra en la cual dicen que creen, ¿quién lo va a sostener? ¿El gobierno? ¿El presidente de los Estados Unidos? ¿Quién lo va a sostener? ¿Las Naciones Unidas? Si nosotros no sostenemos aquello en lo que creemos, ¿quién lo va a hacer? Nos toca a nosotros. Y es nuestra responsabilidad darle esa parte a Dios. Por supuesto que no es solamente nuestra responsabilidad, también es nuestro privilegio y es una bendición. Es un covenant, un pacto, es un convenio entre Dios y nosotros, que Él nos está dando todo el sostenimiento. Él está proveyendo nuestro talento, nuestra carrera, nuestra personalidad, el lugar donde trabajamos, lo que sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, lo que podemos hacer, con qué hacerlo. Todo eso lo ha provisto Él. Todo buen don viene del Padre de las luces. Todo buen don viene de Dios. Él nos está proveyendo todo eso y espera que a cambio nosotros tomemos, como todo buen granjero, la parte para comer y la parte para sembrar y producir. Si lo comemos todo, se acabó. Si lo sembramos todo, te mueres de hambre. Así que hay un orden divino, es simplemente lógica, de que parte de lo que viene para ti y parte tiene que ser para sembrar, porque si no siembras tú, ¿quién va a sembrar? ¿Quién va a sostener? ¿Quién va a hacer que sea posible? Y miren que dice la palabra en Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Traed los diezmos a la folía. Haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto. Si no, hablando de protección, abriré las ventanas de los cielos. El nivel espiritual, el nivel divino, por encima de lo natural, de lo humano, de lo normal.
y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador. El devorador puede tener muchísimos nombres de diferentes, muchísimos tipos, que está saboteando, que está dañando lo que estás haciendo, que está complicándote la vida. Ponle el nombre. Dice, no les destruirá el fruto de la tierra, de hacer algo bueno y esforzarse y que se deshaga y no valga de nada. Y es como si no hubiese puesto allí ningún tipo de esfuerzo y todo tu esfuerzo ha sido en vano. Eso no va a ser permitido. Dice, vuestra vida en el campo no será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Ahí está hablando de protección, de defensa, de quien lucha tus batallas, quien está a tu lado defendiéndote, protegiéndote, guardándote, aún en el área de las finanzas. Dice, les llamarán bienaventurados, serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y empezó desde Abraham, desde el padre de la fe, que no hizo nada nunca para ganarse nada, pero lo recibió todo por su relación amorosa con Dios, que dio un diezmo de agradecimiento. Por ser agradecido a Dios, no debe ser ese nuestro corazón, de traerle al Señor a quien representa en tu vida el reino de Dios, quien está representando a Dios, que te está ministrando. Ese es a quien tú le llevas una muestra de tu agradecimiento. Debe ser por agradecimiento, por supuesto. Debe ser una muestra de nuestra fe, de que nosotros no dependemos del dinero, no dependemos de nuestro trabajo, dependemos de Dios, dependemos del Señor. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da las habilidades, las capacidades, el que nos ha diseñado para que podamos y querramos ser mecánicos o ser doctores o ser abogados o ser amas de casa. Lo que podemos hacer nos vino de Él. Lo que logramos hacer y que surgió algún tipo de fruto bueno, vino de Él. Y de agradecimiento vamos a sostener y vamos a compartir y vamos a ser generosos. Si Él nos ha perdonado tanto, ¿cómo nosotros no vamos a devolverle a pagar a otros? A mostrarle a otros, dice la palabra, que con el consuelo con que hemos sido consolados, consolamos a otros. Con el amor con que hemos sido amados, amamos a otros. Con la libertad con que hemos sido libertados, libertamos a otros. Le pasamos a los demás lo que recibimos por gracia. Dice, den por gracia lo que por gracia han recibido. ¿Quién se ha ganado algo para que Dios se lo deba? Nadie. Todo nos ha venido por gracia. Si el Señor no fuese a pagar conforme a nuestras obras, el infierno sería poco. El infierno sería poco. Todo lo que estamos recibiendo lo debemos dar a otros y mostrar la generosidad del Señor, la alegría y el gozo de todo lo que Dios nos da. El Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Señor de los ejércitos angelicales. Miren que el dinero en sí, metálico, le dicen ganancias sucias, dinero sucio. ¿Por qué? Porque se han hecho tantas cosas negativas con él. Y te llega a ti que tú no has hecho nada malo. Estás trabajando tus 8 horas, poniendo tu esfuerzo, te llega, pero ¿quién sabe? ¿Quién estaba sosteniendo ese billete de 20 antes que tú? ¿Qué hicieron con él? ¿Qué cosas tan horribles se han hecho con el dinero? Y tú lo estás recibiendo. ¿Cómo tú purificas eso? ¿Cómo tú lo santificas? ¿Cómo tú haces eso?
dinero que tal vez ha estado sosteniendo divorcios, ha estado sosteniendo guerras, ha estado sosteniendo estafadores y avaricia. ¿Cómo es que lo santificamos y lo ponemos en las manos de Dios, un Dios completamente santo, digno, puro? ¿Cómo hacemos eso? Le entregamos el diezmo. Así se santifica y demostramos que nuestro amor, que nuestra atención no está en el dinero, sino que está en Dios. Le mostramos nuestro agradecimiento, le damos honor, le damos el crédito por recibir si hemos recibido algo. Y entonces vamos en contra de lo que decía Primera de Timoteo 6:10, que es el amor al dinero, amor al dinero. Y mire que lo busqué en el original griego, esto no es interpretación, esto no es una traducción de lenguaje. El original dice filargiria, que significa literalmente no solamente dinero, no solamente amor, amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males, así como dice en Primera de Timoteo 6:10. Nosotros mostramos nuestra fe, nosotros mostramos nuestro desapego, nuestra generosidad, nuestro agradecimiento a Dios, nuestra consagración al Señor, haciendo lo bueno con ese dinero, siguiendo la dirección de Dios. Todo el dinero es en sí neutral, se ha ensuciado por lo que se ha hecho con él, igual que con los medios de comunicación, la tecnología, la medicina, hasta la Biblia. ¿Cuánta gente ha hecho horrores justificándose en una palabra de la Biblia? Sin embargo, depende de nosotros lo que hacemos con lo que cae en nuestras manos, lo que va a determinar el fruto de eso. ¿Qué vamos a hacer con nuestra computadora? ¿Qué vamos a hacer con nuestras habilidades y capacidades? ¿Qué vamos a hacer con nuestra carrera? ¿Qué vamos a hacer con los recursos que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con el conocimiento de la palabra que tengas? ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que va a marcar la diferencia para bien o para mal. Eso es lo que va a hacer la diferencia. En Romanos, capítulo 11, versículo 16, dice que cuando entregamos de lo primero que recibimos, se santifica el resto. Cuando se lo consagramos a Dios, como hacían con los primogénitos en el pueblo de Israel, que le presentaban a Dios su primogénito, aún de los animales, de sus primeras cosechas, se llamaban primicias. Lo primero que se recibía, se le entregaba en agradecimiento a Dios, contando en fe con que el Señor iba a bendecir eso, iba a seguirse produciendo, iba a seguir saliendo bendición de ello. El Señor iba a bendecir el resto de los hijos, el resto de la familia, el resto del hogar, el resto de la cosecha, el resto de las crías. Y estamos en la misma fe. Estamos siguiendo al mismo Dios de la palabra, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, de la misma manera que lo hizo Jesús. Y le vamos a entregar. Mira que fue tan importante para Jesús, que Jesús se sentaba donde estaban las ofrendas. Él se sentaba a mirar cómo ofrendaban junto con sus discípulos. Ven acá, muchacho, que te voy a enseñar algo. Mirando, prestando atención. Y él decía, mira, todos estos están dando de las sobras. Estamos nosotros dando de las sobras. Si me sobra algo, si me da con no consumir algo, yo no sé tú, pero siempre hay algo que yo puedo comprar. Siempre hay algo más, y no estoy ni siquiera hablando de frivolidades, no estoy hablando solamente de cosas innecesarias. Siempre hay algo que yo pueda utilizar, que pueda comprar más. Siempre hay algo que todavía está esperando al próximo cheque.
Y si me da con dejar algo, pues te doy 5 pesos, te doy 1, 50 centavos. Y entonces, si yo soy un super mega rico, un magnate, y doy $10,000, la gente dice, ¡oh, wow, qué grande! Pero si yo tengo millones y millones, realmente estoy dando de mis obras. Eso es lo que le toca a Dios. Si me queda, si se me ocurre, si ya no tengo ganas de comprar más nada, pues entonces te doy algo. Y entonces esperamos que Dios haga y bendiga y haga de todo. Y yo aquí, con los brazos cruzados, comiéndomelo todo, bebiéndomelo todo, gastándomelo todo. Y todavía nunca es suficiente. Ay, caramba. Y el Señor decía, mire, esta viuda ha dado más que todos ellos. Porque mira, fueron dos cositas, mira, 2 centavitos lo que dio, pero era todo lo que tenía, todo lo que le quedaba. No dijo, no, pero espérate, estos son mis últimos 10 pesos y yo necesito, no, chacho, ay, no. Ella no esperó a que le quedara un cuarto de centavo para entonces darlo. Ella dio lo que tenía antes de pensar en nada. Y mire, no le estoy diciendo que su fe tiene que llegar ahí ahora mismo, pero vamos a empezar por algo. No esperes a que no estoy hablando de no pagar tus cuentas, no estoy diciendo que no pagues si tienes una tarjeta de crédito y está montada, no estoy hablando de eso, no estoy diciendo que le dejes a todo el mundo mal para entonces darle a tu pastor o no sé, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que no esperes a que te queden 50 chavos en la cartera para entonces decidir si los vas a dar también o te los vas a quedar. Desde que llega el dinero, yo no sé ustedes, pero yo hago algún tipo de presupuesto, sé lo que tengo que pagar. ¿Por qué no le pides al Señor que te determine cuando tienes el dinero en tu mano? Ok, Señor, ¿cuánto de esto es tuyo? No te voy a decir ni siquiera 10%. ¿Cuánto de esto es tuyo, Señor? ¿Cuánto tú estás diciendo que tú quieres que yo dé? ¿Cuánto te va a agradar? Dime qué es lo que me toca, qué hago, dónde lo siembro. Y yo estoy hablando de Seed Church, porque esto estamos hablando de diezmo. No estamos hablando de ofrenda, no estamos hablando ¿cómo se le dice cuando se le da a los pobres? Limosna. No estamos hablando de limosna, que es la que se le da a los pobres. No estamos hablando de ofrenda, que es lo que se da por encima del diezmo. Estamos hablando del diezmo que se supone que sostenga a quien está sembrando la palabra en ti. Aquella persona que está siendo de pastor sobre tu vida. De eso es lo que estamos hablando. Si tú no eres un miembro de Seed Church y nuestro pastor principal no es tu pastor, pues estamos hablando de tu iglesia, de tu congregación. Si tú no le sostienes, ¿quién más lo va a hacer? Nos toca a nosotros. No esperes a ver qué te va a quedar después que gastes todo lo que puedas gastar. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Niégate a ti mismo. Dice que el que pierda su vida la va a ganar. Que el que gana su vida y la está esto es mío, se va a perder. Nos toca a nosotros. ¿Dónde está nuestra actitud? ¿Dónde está nuestra actitud? En estar agarrándolo todo el 100% y pues después a quejarnos de que Satanás nos hace esto, nos hace aquello, nos hace lo otro y se nos va todo en un saco roto como le pasaba en Ageo capítulo 1. Decían, pero mira, ¿qué hacemos? Y que trabajamos y nos esforzamos y se va todo en un roto. Decía el mismo Pablo, decía a los filipenses en Filipenses 4, no es que estoy buscando dádivas,
Estoy buscando fruto que abunde a vuestra cuenta. Él le hablaba a los corintios de cómo los macedonios habían dado por encima de sus fuerzas. Le estaba dando el ejemplo en tribulación, en abundancia. Mira, en la extrema necesidad nos pedían con ruegos que le diésemos el privilegio de participar en el servicio de los santos. Es un privilegio, es un honor ser parte del sostenimiento del reino en la tierra, de la obra de Dios. En la misma parábola de los talentos decía, si no te guardes lo que te di, por lo menos entrégaselo a alguien que está haciendo algo con ello para que recibas con interés. Si tú no eres llamado a evangelista, si tú no eres llamado a pastor, si tú no eres llamado a apóstol, dale a quien es para que tú recibas también bendición por lo que esa persona está logrando hacer. El Señor le decía, mire, consideren sus caminos. En Ageo 1 le decía, consideren sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, trabajan y se les va el jornal por saco roto. ¿Cuánto nos ha pasado? Que en una sí se nos va todo. Quien nos cuesta una semana. Y qué esfuerzo a veces para muchos de nosotros. Y de momento, ¡pum!, en un segundo. Y se fue. Y es como si no, yo no sé. Cuando llenamos los impuestos y nos dicen, ganaste tanto en el año y tú te quedas como que, ¿qué? ¿Y dónde está? ¿Qué pasó? Mire, que con la bendición de Dios se hace muchísimo más. No estoy diciéndole que el Señor le va a maldecir si usted no diezma. No estoy diciendo eso, le estoy diciendo que el Señor le va a bendecir si usted sí lo hace, porque Él se ha comprometido a la bendición. Jesús ya cubrió la maldición. Está de nuestra parte, poner nuestra parte para la bendición, para alcanzar el favor y la gracia de Dios. En Proverbios 10:22 dice que la bendición del Señor es la que enriquece. No el trabajar y trabajar mucho, no el hacer un montón de trampas, a ver cómo tú te le zafas a los impuestos por aquí y por acá. ¿Cuántas mentiras puedes poner? ¿Cuántas mentiras blancas? ¿Cuántas estrategias puedes poner? En la bendición. No es el estudiar y tener 10 doctorados. En la bendición. La bendición es la que enriquece. Y dice, y no añade con ello tristeza. No añade nada que sea malo, nada que se te vaya por un roto, nada. Dice en Génesis, mira cuánto decía David, que Dios es el escudo. Ese era uno de los temas favoritos de David. Decía que Dios era un escudo. Desde Génesis 15, el Señor está diciendo que Él es un escudo, que Él es un galardón sobremanera. El mayor regalo que podemos tener es Dios mismo. Él es el que salva, Él es el que socorre, Él es el que defiende, Él es el que da triunfo, Él es el que humilla a nuestros enemigos. Él, en Deuteronomio 33:29 decía, y ese fue uno de los temas favoritos de David: tú eres mi escudo, tú eres mi salvación, tú eres mi alto refugio, tú eres el que me guarda, tú eres el que me sana, tú eres el que me liberta, tú eres mi seguridad. Los salmos están llenos de David diciéndole al Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza, en ti confío. Voy a confiar en ti. Tú eres mi seguridad, tú eres mi esperanza. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para
para algo está escrito. ¿Por qué el Señor se va a poner a que los cristianos del 2022 sepan cómo vivió un creyente en los miles atrás? ¿Para qué? Para que nosotros lo tomamos por ejemplo y lo pongamos por obra, para que vivamos la bendición que ese hombre vivía y aún más porque él estaba en un pacto muchísimo menor que el que nosotros tenemos. Dios sabe cómo liberarnos. Dios sabe cómo guardarnos. Y el diezmo es un pacto de protección financiera. Dice, las naciones te llamarán bienaventurado. Así que en estos 5 puntos les motivo en el Señor a que pongan, alineen su palabra a la palabra de Dios en declaración, en oración. Que dejen que el Espíritu Santo ore a través de ustedes en diferentes lenguas. Si no ha recibido ese don, está por solamente pedirlo, porque el Señor ha dicho, aquel que le pide, un hijo le pide un pan a un padre, no recibe un escorpión, cuánto más Dios le dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. Y el Espíritu Santo llega cuando recibes a Jesucristo. El bautismo del Espíritu Santo se recibe cuando tú se lo pidas para darte poder sobrenatural, sobre lo natural. Cuenta con esos ángeles. Cuenta con esos servidores de Dios que están allí para interferir, para interponerse entre tú y el maligno, porque Dios mismo los envía a poner esa palabra por obra, no solamente un conocimiento, que la Biblia no es una enciclopedia, es un mapa, es un libro de instrucciones. Y a poner ese pacto de diezmo donde tú estés, donde el Señor te ha colocado en el miembro del cuerpo de Cristo, es tu responsabilidad poner de tu parte para sostener la obra del reino. Y si ponemos estas cosas por obras, estás contribuyendo para que el Señor te pueda proteger y guardar, no importa las circunstancias. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Ha puesto esto como un mapa, como una instrucción para que en medio de todo lo que enfrentamos, alcancemos la bendición de Dios. Este no es el cielo, ni siquiera para los creyentes. Este no es el cielo. Este mundo todavía no está bajo la autoridad de Dios. Está de nuestra parte que nuestra vida sí esté bajo la autoridad de Dios. Está de nuestra parte que estemos bajo la cobertura de Dios. Nos toca a nosotros poner nuestra semilla, nuestros 5 panes y nuestros 2 peces en las manos de Dios. Lo poco que tengamos, tú puedes menospreciar lo que tienes, pero en las manos de Jesucristo se puede Él hacer maravillas. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la palabra. Te doy gracias, Señor, por haber tomado, Señor, el cuidado de poner tu voluntad, tus pensamientos, tus deseos, tus verdades en palabras humanas, en comunicación humana y natural, para que todos pudiésemos estar alertas, para que pudiéramos conocer, para que pudiéramos entender y aplicar tus verdades y tus principios. Señor, en el nombre de Jesús, no solamente te pido el querer hacer estas palabras, el querer poner por obra, sino el poder para hacer esta tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, que no seamos oidores olvidadizos
de la palabra. Ay, qué lindo se escuchó y ya se me olvidó, sino que seamos hacedores. Señor, que no solamente digamos que creemos, sino que pongamos nuestra fe manifiesta en nuestras obras. Que nuestra fe produzca obras de fe. Señor, en el nombre de Jesús, para que pongamos de nuestra parte, Señor, y que seamos luz de las naciones. Dice, tú dijiste, poca cosa es para mí usarte a ti por luz y salvación hasta lo postrero de la tierra, Señor. Te entregamos lo que tenemos hoy. Te lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos uses y verdaderamente seamos luz de la tierra, sal de la tierra, y demos sabor y traigamos tu reino, Señor, y tú nos uses con autoridad y te manifiestes y te glorifiques a través de nosotros, Señor, no solamente para nuestra propia bendición y protección y la de los nuestros, sino marcar la diferencia y alcanzar en tu nombre, Señor. Que así sea, Señor. Sabemos que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Así que, Señor, sabemos que tenemos lo que te estamos pidiendo. Contamos con ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos otra vez a poner por obra lo que hemos aprendido, a darle el gozo a Dios de que somos verdaderos hijos, verdaderas hijas, y que vamos a vivir su voluntad de acuerdo con su corazón. Le vamos a agradar, le vamos a mostrar nuestra fe, le vamos a mostrar su amor, no porque lo tenemos que demostrar, no porque lo tenemos que ganar, sino porque nos sale, porque estamos enamorados de él y no encontramos qué más hacer para darle complacencia y gozo y regocijo, que sea de agradecimiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta luego.